Luis Guastavino Córdoba inició sus actividades políticas al inscribirse en el Partido Comunista. Allí ocupó los cargos de secretario regional y fue miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. En 1961 fue electo regidor de la Municipalidad de Valparaíso en representación de su partido y reelecto para un segundo periodo. En 1965 fue elegido diputado por la provincia de Valparaíso por 3 periodos consecutivos. Durante su exilio trabajó vinculado a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, en Nueva York y en la UNESCO en París, siendo delegado a su Conferencia General de 1976 en Nairobi, Kenia. Ingresó clandestinamente a Chile en 1987 y en diciembre de 1990 fue designado director ejecutivo del Centro de Investigaciones de la Realidad Social, CIRES. En relación con los conflictos teórico-políticos de esos años, escribe el libro Caen las catedrales, en el que condensa su intensa experiencia política e ideológica. Durante este periodo inicia un proceso que lo distancia del comunismo, llegando a liderar un movimiento que cuestiona las directrices del partido y por último abandona el Partido Comunista de Chile y constituye el Partido Democrático de Izquierda, que luego se incorporaría al Partido Socialista de Chile. Nació en Valparaíso el 29 de diciembre de 1931 y realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesiano. Posteriormente ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, donde se tituló de profesor de Estado, y luego ejerció la docencia en el Liceo Eduardo de la Barra, en el Colegio Alemán de Valparaíso, en el Colegio Inglés de Quillota y en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Posteriormente, su intensa actividad política lo alejó de las aulas. En 1997 se presenta como candidato a diputado por el Partido Democrático de Izquierda en el distrito que comprende las comunas de Valparaíso, Isla de Pascua y Juan Fernández. Termina en el tercer lugar, lo que no le permite resultar electo. Entre el mes de abril del año 2003 y el de marzo del 2006, ocupa el cargo de intendente regional de Valparaíso. Se ha especializado en regionalización, descentralización y reforma del Estado. En 1994 es convocado para trabajar en el tema de la regionalización en la Subdere y el programa Universidades Gobiernos Regionales, que dirigió desde su lanzamiento oficial. Ha sido miembro de la Junta Directiva de varias universidades regionales. Desde 2006 se desempeña en la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Luis, por estar en este programa Cita con la Historia para RTV, y para mí es un honor tenerte aquí. Quiero compartir con los televidentes las experiencias de tu vida política. Y quería partir diciéndote que yo entiendo que eres porteño, que eres miembro de una familia numerosa, que tiene 7 hermanos, que tu papá era vendedor viajero, y partir diciendo qué influencia tuvo tu familia en tu vocación de profesor y en tu vocación, en tu militancia política. Bueno, yo digo siempre que no soy porteño, sino porteñísimo. Ajá. Soy un porteño en superlativo. ¿Ya? Y claro, miro mi vida hacia atrás, mis vivencias, lo que tú has recordado, la familia, la escuela, el entorno, y me doy cuenta de que he tenido una suerte enorme de haber nacido en el puerto de Valparaíso, en un cerro, en el Cerro Yungay, de haber vivido allí todo mi tiempo, haber conocido esos cerros de manera tan especial. Y quiero decirte que yo tuve un regalo en mi vida, he tenido muchos, pero uno de los que quiero recordar aquí es que a mí me tocó a los 29 años de edad ser lo que se llamaba regidor de Valparaíso, los concejales municipales. Exacto. De hoy día. Y eso me permitió a mí recorrer mi Valparaíso de una manera tremenda. Era comunista, estaba metido en las poblaciones, en los barrios, en las juntas de vecinos, y recorrer todo Valparaíso y conocer la cantidad de miles de ángulos que los cerros te ofrecen hacia el mar y la lontananza que eso te permite para tu imaginación, en fin, mis conversaciones con el océano, ir solo a la costanera de Valparaíso
siendo un muchacho del liceo, y conversar con el mar y saber que el mar siempre te contesta, siempre, sí, con voces distintas, con ademanes diferentes. Pero Valparaíso es para mí un poema por el solo hecho de existir. Sí. Y bueno, tú eres un muy buen poeta. Creo que Eugenio Lira Massi en algún momento, cuando tú fuiste diputado, por tres veces creo, 3 veces fui elegido, hizo un recuento tuyo y que eras el mejor orador que había tenido la Cámara de Diputados por mucho tiempo. Hablas muy bien. Mira, yo quiero hacerte un alcance. Hay gente que dice eso, siempre me lo comentan, en fin, pero yo siempre me retrotraigo gratamente a mis profesoras y particularmente a Rosita Ulloa, Rosita Ulloa, quien me hacía leer a la segunda preparatoria en voz alta, la barbilla levantada, separando la R de la R, pronunciando con la boca abierta, cosa que los chilenos nos cuesta. Claro. Arrastramos las letras, no pronunciamos debidamente, sí, le hacemos difícil la vida al extranjero cuando ha tratado de aprender algo de español antes de venir a Chile, sí, y llega aquí y no se entiende con la gente. Entonces eso me ayudó mucho y me ayudó mucho ella a manejar yo un libro que es muy importante, que se lo recomiendo yo a todos los televidentes. El diccionario, claro, diccionario, la cantidad de vocablos que te granjea el diccionario, sí, y tú sabes que estamos reducidos a 1.400 palabras que usa un empleado, bueno, por ejemplo. Hacen falta esos profesores o esa profesora que tú tuviste hoy en día, las cosas serían muy distintas. Pero vámonos a un tema que a mí me interesa mucho, que rescatemos de tu vida política. ¿Cuándo entraste al Partido Comunista y por qué? Bueno, yo te voy a decir que yo tengo antecedentes de carácter social. Desde muy chico, de los 6 años, fui a los campamentos de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la UAI. Toda mi familia fue de la UAI. Mis hermanos mayores, somos 7 hermanos, yo soy el menor. El mayor ya desapareció, pero tuvieron una influencia muy grande en mí en respecto de los temas sociales, de la preocupación por el prójimo. Fue muy hermoso todo eso. Y yo recuerdo muy bien de haber participado como creador, siendo muy muchacho, en el movimiento Esmencu. Lo fuimos a crear a los cerros de Valparaíso con los muchachos de los cerros. Espíritu, mente, cuerpo. El movimiento Esmencu, que permitía pensar en el desarrollo integral de la personalidad del muchacho. Fue muy hermoso. Entonces, vinieron los temas. Yo fui religioso, fui católico. Posteriormente tuve dificultades con la Iglesia Católica respecto de dificultades. La Iglesia conmigo, digo yo. Sí, no te entiendo. Los problemas. Me hice bautista, porque mi hermano Jorge es un gran bautista, un tipo muy respetable. Y yo pensé que por su camino no abandonaba todavía la idea de Dios ni cosa por el estilo. Y fui bautista y posteriormente pasé a la actitud del prescindente. Hasta que alargamos las cosas y te cuento cómo fue mi encuentro con un profesor, un rector del Liceo de La Serena, que me dijo un día, en discusión de clase, tú eres un criptocomunista. Y yo dije, ¿qué es esto? Vamos al diccionario. Vamos al diccionario y fui, averigüé, en fin. Y el año 1950 ingresé a la universidad a estudiar lo que yo quería. Primero quería ser profesor y segundo quería ser profesor de castellano. Y estudiar a la universidad me significó ingresar a un mundo como era la universidad en aquel tiempo. Al glorioso pedagógico. Al pedagógico y al pedagógico de Valparaíso, y dimos la lucha porque era un pedagógico privado, y dimos una gran batalla unitaria con todos los estudiantes para que ingresara ese pedagógico a la Universidad de Chile, cosa que logramos el año 1954. Me habían expulsado a mí el 53 por este tipo de avatares, y el 55 volví con gloria y majestad y fui elegido de nuevo presidente del centro de alumnos. Pero ya del año 50 yo ingresé a esta cantera de ideas, de ideología. ¿Ya como miembro del partido? No, ingresé el año 50 al final a la Juventudes Comunistas. Y ahí estuve, me desarrollé allí, me encontré con un sueño de ser el comunista en aquel tiempo para mí, como para tantos en el mundo.
Era una ideología que venía en desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué significa ser comunista? ¿Qué significaba ser comunista en la década del 50, antes de la Revolución Cubana? ¿Era un estilo de vida, una aventura, un compromiso ideológico? Mira, debo decirte antes que nada que yo soy un convencido de que pertenecí a un partido religioso. Ajá. Era una religión. Y su estructura, su funcionamiento, también en el campo de los dogmas, era la de una religión. Pero una religión sostenida por un cielo que tú buscabas conquistar, que era un cielo aquí en la tierra. Nadie se queje de que haya llegado el comunismo, que haya crecido mucho, y que haya ganado la unidad popular y que haya habido... No, de los que no les gusta todo esto, a mí ahora ya tampoco me gusta. Como fórmula creo que incuestionablemente lo puedo explicar naturalmente, que no se quejen, porque en aquellos años, no se piense hoy día en este contexto, trasládese todo al contexto de hace 50 años atrás y ocurre que antes de que naciera el Partido Comunista, el año 1922, antes de que naciera el Partido Socialista, el año 1933, Baldomero Lillo había escrito Subsole y Subterra. Y quien quiera tener una cultura de visión y de óptica, tiene que ver allí cómo niños de 12, 13, 14 años trabajaban 8, 10, 12 horas bajo la mina. Y tiene que saber qué era el latifundio en Chile, cómo se trataba al campesino, cómo se vendían las vacas, las instalaciones, se vendía la tierra y tantos campesinos. En consecuencia, había una condición socioeconómica que te permitía que fermentara la idea de hacer una transformación profunda de la sociedad. Lo que pasa es que la sensibilidad social vinculada a lo que es el PC, al PS o a la izquierda es como un mito. Es decir, se cree que las personas que tienen mayor sensibilidad social necesariamente tienen que militar o estar más vinculados a la izquierda. ¿Y será tan así? No es así, no fue así tampoco. No fue así, pero era en el imaginativo, digamos, de todo, ha quedado eso. Sin duda, pero yo quiero decirte, por ejemplo, que el tremendo movimiento social cristiano chileno, pero tremendo, los tiempos del Padre Hurtado, claro, que prodigaron sin duda la atmósfera para que surgiera esa falange primero que se desprendió del Partido Conservador y luego constituyera la democracia cristiana. Esos muchachos que marcharon en la marcha de la patria joven, o tanta juventud demócrata cristiano que se jugó y llegó a tener un movimiento inmenso en este país, que producto de otros factores, cuando gana el año 64 de manera impresionante en Chile, no es capaz, por los sectarismos propios del siglo XX, que no son solo adjudicables a ellos, sino que también a la izquierda y a la derecha, claro, no fueron capaces de abrirse y como partido único creyeron que podían gobernar durante 30, 40 años este país. Bueno, eso te representa que no es solo la izquierda la que tenía estas sensibilidades sociales. Y había una cantidad de conservadores que se entregaban a la doctrina social de la Iglesia. Claro. Entonces, en consecuencia, en Chile ha habido un campo muy grande en el pasado para que se produjeran este tipo de incursiones de uno y de otro en una militancia política determinada. Ahora, tú hace poco acabas de decir que el Partido Comunista fue de alguna manera una religión, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que había en esa época una fuerte compenetración, una especie de simbiosis entre la persona militante y el aparato partidista. Y te lo pregunto más bien, o te hago esta reflexión en torno al tema, por ejemplo, de Bunster, Volodya, Bunster, eso de que es muy incomprensible hoy en día, de ver que un partido en un momento determinado se mete en la vida privada ya de las personas. ¿Eso era tan así? Porque así se ha dado a conocer, digamos. Bueno, ¿Tú viviste esa parte? Yo paso de largo el tema preciso que me estás diciendo. Es un ejemplo. Sí, pero en general yo quiero decir que efectivamente el Partido Comunista, creo que otras colectividades y agrupaciones humanas también lo han hecho, se han preocupado mucho de la vida personal, de la vida privada de sus integrantes. Eso ha sido histórico en la historia de la humanidad.
Y en el caso concreto de partidos políticos, el comunista fue un partido teníamos una comisión de cuadros, una comisión de control y cuadros, que no era una comisión para condenarte, era una comisión interesante en cuanto a que buscaba tus proclividades, tus inclinaciones, tus habilidades, para desarrollarte como dirigente, como militante destacado del partido. Así eran conservadores en eso. Muy conservadores. Pero muy conservadores. Ahora yo te digo, hoy día todo eso ya está totalmente derrumbado. Imagínate la vida personal, la vida de cada cual. Pero las grandes colectividades han tenido también una preocupación muy grande por la vida personal y se han introducido en problemas absolutamente privados de las personas. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Entre la vida privada y la vida pública, cuando se trata de gente que trabaja en la vida pública, tiene que haber una coherencia incuestionablemente. Sí, tiene que haber no puede haber una dicotomía que, como mi madre decía, candil de la calle y oscuridad de la casa. Son coherentes, consecuentes, sí o no. Luis, ¿qué diferencia había, estamos hablando de década del 60 ya, o un poco antes si quieres, entre los socialistas y los comunistas? Y te pregunto esto porque tú en tus libros, en lo que yo he leído de ti, le has tenido una gran admiración a Salvador Allende. De alguna manera él era un reflejo, digamos, para ti, una luz. Pero tú eras comunista y habían diferencias ideológicas muy fuertes. Para la gente joven que no vivió ese tiempo, ¿qué es lo que marca a unos y a otros? Bueno, yo creo que en la impronta comunista, en lo que yo sentí siempre, un punto de referencia gravitante, decisivo, era la Unión Soviética. La Unión Soviética era el paradigma, era el centro de todas las bondades humanas, de las realizaciones. Teníamos una idea totalmente equivocada, una visión obnubilada por o una propaganda o un mundo cerrado, como era el mundo de la sociedad soviética. Pero yo fui muchas veces allá y nunca vi cosas abominables. Me pregunto mucho si no las quise ver. Pero yo creo que no. Yo creo que había un exterior sumamente grato. Y cada persona que fue siempre, si tú te fijas en todos esos 50 años, europeos, volvieron de la Unión Soviética diciendo transformaciones preciosas con los niños, con los jóvenes, con las organizaciones masivas que tenían toda una expresión muy positiva. Todo fue positivo y usaron extraordinariamente bien consignas propagandísticas muy nobles. Hasta el propio vuelo de Yuri Gagarin se hizo con el sentido de la paz. Todo tenía esa impronta. De modo que para nosotros la gente que tenía una posición respecto de la Unión Soviética A o B era una suerte de divisoria que hacíamos. Agrégale el carácter verdaderamente dogmático, la lectura esclerotizada que nosotros hacíamos de las obras de los clásicos del marxismo. Por ejemplo, nunca leímos en profundidad, o leímos y no nos enteramos. Los temas de la dictadura del proletariado, que arrancan del año 1863 con las cartas de Carlos Marx a José Weidemayer en aquel tiempo. Él lo suscribe, no es Stalin, ni es Lenin, en la teoría misma están ese tipo de cosas que nosotros no lo... Yo a lo menos, yo hablo por mí, creo que es un fenómeno generalizado, no nos enteramos de todo ese tipo de cosas que hoy día, yo creo que hoy día, yo tengo un tremendo respeto por el Partido Comunista y por todos los partidos, pero respeto y no reniego para nada de mi condición de haber sido comunista, para nada. Sin embargo, lo intelectualizo, eso es lo que hago. Y yo creo que hoy día el Partido Comunista de Chile, hoy, no podría hablar de la dictadura del proletariado. Y no hablar de la dictadura del proletariado en la ideología marxista-leninista es salirse totalmente... Claro. Entonces, hay un... Del proyecto. Claro, y del centro, porque tiene que ver con la propiedad privada, sí o no, de los medios de producción, etcétera. Entonces, lo que yo creo que diferenciaba que el Partido Socialista surge como un partido de gran impronta revolucionaria, de cambio. Sí, más latinoamericanista. Y la Unión Soviética no es ese punto de referencia. Entonces, para nosotros hay esa distancia por un lado, pero por otro lado, yo quiero decir que
Salvador Allende tuvo siempre una actitud extraordinariamente abierta a esto, nunca marcó diferencia. Aparte de que cuando yo participé en la primera maravillosa campaña presidencial en que participé en Chile en el año 51 y 52. No, en todas. Pero esa campaña en que él saca solo 56.000 votos y arrasa a Carlos Ibáñez del Campo, es una campaña en que nosotros nos sentíamos iluminados, luchando por un futuro que iba a ser realidad. Y Salvador Allende encarnaba este ideal. Entonces, tiene para nosotros en aquel tiempo una cercanía humana muy, muy grande del corazón. Nunca él se manifestó contra nada de la Unión Soviética hasta en el año 1968 en que toma distancia con lo de Checoslovaquia, con el ingreso de los tanques soviéticos a Checoslovaquia. Luis, ¿hasta qué punto la Revolución Cubana cambió la estrategia del partido en relación a América Latina? Yo pienso en Cuba, con Batista, digamos, habían ministros comunistas ahí en un momento determinado. Entonces, ¿cómo fue que cambió esta estrategia hacia América Latina? Bueno, el Partido Comunista de Chile nunca cambió la Revolución Cubana, le insufló muchas cosas nuevas, sin duda alguna, y bríos, esperanzas, se acercaban las posibilidades. Pero siempre pensamos que eso había sido por una vía absolutamente peculiar a Cuba y a los cubanos, a la realidad y al contexto de ellos. En Chile, en cambio, nosotros teníamos una línea política que se caracterizaba por dos elementos principales: aliados, todos los aliados que se pudiera, y masas, pueblo, vinculado con la realidad, con el pueblo, con los problemas reales. Por eso que el Partido Comunista de Chile llegó a ser un partido nacional, popular, de fuerte influencia. Alta votación. Y de alta influencia, de fuerte votación. El 15% lo mantuvo durante bastantes años, después de recuperarse del tiempo de la ilegalidad a que lo constriñó la Ley de Defensa de la Democracia. Con Gabriel González Videla. Con Gabriel González Videla. ¿A ti te tocó estar ahí escondido? ¿Tuviste? No, porque eso fue el 46, claro, cuando fue el... Exacto. Cuando yo ingresé a las Juventudes Comunistas del año 50, estaba todavía Gabriel González Videla. Sí. Y viví esa etapa, pero ya... Eras muy joven. Y estábamos conquistando ya la legalidad, en fin, al punto que cuando el 8 de marzo del año 1958 se logra derogar la Ley de Defensa de la Democracia, nosotros en el año 57, como comunistas, habíamos resuelto derogarla en los hechos, en la práctica, y conquistar plenamente legalidad, hacer mítines en las plazas, salir a las calles, desplegar banderas rojas, etc. Y eso lo hicimos conquistando la legalidad de hecho, y luego conquistamos la legalidad de derecho. Pero fue el tiempo de González Videla, un tiempo que a mí me impactó tremendamente, porque yo me informé, no tenía idea, pero me informé que Pablo Neruda había sido el jefe de propaganda de la campaña presidencial. El pueblo llamaba a Gabriel, ¿te acuerdas? Lo llama Gabriel. Claro. Y hubo 3 ministros comunistas, etcétera, etcétera. Y si tú de repente eres presidenta y recibiste el apoyo de tales y cuales y ya no te gusta ese apoyo, habla con ellos y dile, mire, yo debo cambiar mi gabinete. Pero no, los echa, pide facultades extraordinarias y finalmente dicta la Ley de Defensa de la Democracia. Y esto es perseguir, un poquito abrir campo de concentración de Pisagua para mandar a los comunistas. Eso fue lo que a mí me impactó el año 1949 en la estación de ferrocarril de La Serena, volviendo el 6º año de humanidades, la hice, el último año secundario lo hice ahí en La Serena, en el Liceo de La Serena. Y cuando veo un tren cargado de gente y que bajan y están rodeados por otro y cantan la canción nacional con el puño en alto, había todavía... ¿La nacional o la internacional? La nacional, la canción chilena, la canción nacional. Eso fue lo que yo escuché en aquella oportunidad con campesinos que iban con sus pantalones típicos de campesinos, con rayas blancas, y con hojotas, los habían sacado del trabajo y los mandaban acá. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Le pregunté a alguien, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los comunistas? Van a Pisagua acá. Yo dije, pero ¿por qué gente que canta con este fervor la canción nacional y todos modestos, todos obreros, campesinos, tienen que ir a un campo de concentración? Y comenzó mi inquietud, mi preocupación, en fin, y yo me informé entonces de que González Videla había hecho lo que hizo, confiando en una estrategia mundial que era la Tercera Guerra Mundial que venía, frente a lo cual Chile tenía que estar al lado de Estados Unidos y
en contra de la Unión Soviética después de lo que había ocurrido. Era la Guerra Fría. Era la Guerra Fría, llevaba exasperaciones exactamente. tremendas. Entonces yo quiero decir que el Partido Comunista de Chile, después de recuperarse de todo eso, pasó a tener una influencia muy grande, muy importante. Era un partido muy respetado. A su interior había grandes científicos, líderes obreros, había investigadores, poetas. Era un partido nacional que representaba, en general, como todos los partidos chilenos, tenían una tremenda porción de la sociedad chilena a su interior. En aquel tiempo eran partidos políticos que se caracterizaban por dos cosas esenciales. Tenían ideología, cuerpo de ideas, quiero decir, tenían programa nacional, tenían proyecto de país. Y por otra parte tenían militantes. Comprometidos. Que hoy son las dos cosas que le faltan a los partidos políticos chilenos. Por eso que tiene que ver parte con la situación que tenemos hoy día en Chile. No hay un partido político en Chile que tenga un cuerpo de ideas claro y un proyecto de país. Y ningún partido político hoy día en Chile tiene ese cuerpo militante tremendo que existía en aquella época. A mí lo que me llama mucho la atención, yo he conocido en mi vida profesional, en mi vida personal a muchos comunistas y en general son personas tremendamente inteligentes, muy estudiosas, y no logro comprender cómo, por ejemplo, apoyan a la Unión Soviética en Checoslovaquia en 1968. Se supone que se habla de libertad y no hay libertad. Eso, ¿qué pasa contigo frente a una paradoja tan fuerte? Bueno, pero yo creo que hay explicaciones relativamente comprensibles para esto. Fíjate que yo recibo lo de Checoslovaquia el año 68. Claro. Y yo sigo siendo comunista hasta el año 90. Año 89, el 90. Sí. Hay una cantidad de años de por medio. Y sin embargo, yo respaldé la actitud soviética en Checoslovaquia el 68. Es que hay un juego de conceptos, hay una axiología que a ti te incorpora a una conducta determinada que se explica las cosas por razones de fondo. Era la lucha entre los explotadores y los explotados, la lucha entre el capitalismo y el socialismo, era la lucha entre la vieja sociedad que no quería morir y esta nueva sociedad que pugnaba por nacer y consolidarse. Y esta sociedad tenía enemigos y de pronto entonces estaban las intervenciones extranjeras y había que defender el socialismo. En fin, hay un juego de explicaciones muy profundas que llegan a la persona que es militante en un momento determinado. De modo que hoy día, con los cambios tremendos, por eso yo creo que hay un punto clave en la historia humana de este tiempo. Es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es la caída de toda una utopía, de toda una certeza, de todo un dogma que deja de tener sustentación alguna. Es la caída que no afecta solo a socialistas, comunistas, izquierdistas. La caída del muro de Berlín afecta a todos los ideales social cristianos, a todos los ideales socialdemócratas en el mundo y en Chile, porque en Chile el juego de los 3 tercios, derecha, centro, izquierda, juntaba 2 tercios, la izquierda y el centro, la democracia cristiana, que pugnaban por los mismos ideales, sustituir la sociedad capitalista. Lo postulaban desde ángulos distintos y con metodologías distintas, pero ambos hace un mismo fin. Hace un mismo fin. Y entonces es la inmensa mayoría de Chile que está en eso. Y yo creo que esos 3 tercios, si tú te fijas bien, nunca supieron articularse y vertebrarse para hacer política de mayoría. Ganó Jorge Alessandri, derecha. 58. Con 1 tercio, el año 58, con claro. 1 tercio. Gobernó contra el tercio de centro y contra el tercio de izquierda. Ganó el tercio de centro, Frey, el 64. Con apoyo a la derecha. Para ganar la elección, pero sí. Gobernó contra el tercio de derecha y contra el tercio de izquierda. Sí. Gana Salvador Allende el año 70. Gobierna contra el tercio de centro y contra el tercio de la derecha. Es decir, este es un país marcado por elecciones democráticas en que gana ocupando el juego de los 3 tercios o no,
un determinado candidato y siempre gobernó, antes del golpe militar, gobernó como minoría nacional. ¿Tú te das Hasta cuenta? sí, pero hasta la concertación, hasta después, hasta Hasta el la 90. Concertación, alianza. En y la tenemos... concertación viene esta, yo lo consideré siempre una maravilla, que se juntaran finalmente los que eran antes los 2/3 de centro y de izquierda, y que trabajaran y gobernaran juntos. Pero vino el gran problema del descerebramiento político e ideológico. Esta combinación ya no tenía proyecto, programa, no podía volver a las consignas y a los planteamientos que formulaba antes del año 70. O sea, el tema de la propiedad privada, eliminar propiedad privada, cambiar el tema de la propiedad que él confundió tanto siempre, no puso de acuerdo a la democracia cristiana con la unidad popular. Se crearon todos estos tremendos problemas. Hablo de los problemas reales, no los artificiales que también existieron. Sí. Y en esos Pero es que aquí eran problemas ideológicos de fondo, digamos. Bueno, lo de la propiedad era un tema, claro, antes era de fondo, absolutamente de fondo. Entonces, aliarse con los comunistas era un problema muy complicado, porque tú entrabas Y bueno, y no hubo acuerdo para profundizar en los grandes temas ideológicos. Y si tú te fijas, desde el 90 para adelante no hay el beber las enseñanzas del pasado porque faltó un elemento principal, la ideología. La concertación pasó a ser cada vez más desconcertada en materia programática, en materia ideológica. ¿Cuál es el cuerpo de ideas que lidera todo esto? Hoy tenemos una concertación. El pragmatismo, ¿no? Y más que eso, tenemos hoy día una sociedad chilena desvertebrada. No hay la derecha, la Alianza por Chile, ¿qué postula? ¿Cuál es su ideal de sociedad chilena? ¿Cómo? Hablando de sociedad chilena, digo, hablando de la educación parvularia, del medio ambiente, no solamente los problemas económicos o ese tipo de cosas. Y es una pena. El siglo XX fue un siglo muy resquebrajado. Fue un siglo que además mundialmente trajo esas 2 guerras mundiales espantosas. Pero fue un siglo que dotó a quienes participaban en la política de ideales propios sólidos, de sueños. Y en política tiene que haber sueño, tiene que haber ideales. Ideales, tiene que haber un desiderio superior. Sí. Pues en el periodo anterior al 70, en el periodo que a mí me tocó, cuando yo ingresé a la Juventud Comunista el 50, y de ahí hasta el año 70, yo vi una política en que yo me quedaba en la Cámara de Diputados como diputado, escuchando al diputado de derecha, de centro o de izquierda, porque todos expresaban ideas, nivel cultural, calidad intelectual, interpretación de los fenómenos, propuesta. Tú hablabas con un radical y sabías lo que pensaba el Partido Radical en Chile. Tú hablabas con un liberal y sabías... Había una coherencia, había una una unidad coherencia, de una sí. vertebración. Tú hoy día hablas con 5 socialistas, se les pregunta un problema cardinal y tendrás 5 respuestas distintas, y no distintas solo en matices, a veces antagónicas entre ellos. Es decir, hay una desvertebración. La vértebra dejó de existir, y dejó de existir en la sociedad. Por eso que el peligro de una sociedad solo contestataria, en que yo me quejo solamente de lo que hay, no me gusta lo que hay, y niego, y protesto, sin alternativa, sin una proposición, es una cosa muy peligrosa y muy lamentable. Yo creo que es un periodo histórico-político y que vamos a salir de esto, pero mientras tanto estamos en esta situación. No estamos bebiendo de la historia, por eso que este programa tiene ese beneficio de mirar un poco cómo han sido las cosas y qué enseñanza y qué experiencias podemos aplicar hoy día, que en otro contexto, evidentemente, sea útil para el desarrollo de la sociedad. Quisiera justamente por eso volver a un tema ya absolutamente histórico, pero importante en la historia de Chile, que fue la Unidad Popular del gobierno de Allende. Pero antes, tú fuiste, creo que secretario general de la campaña de Pablo Neruda, de precandidato a la presidencia, y eso es un tema tremendamente interesante. ¿Alguna vez Pablo Neruda se creyó el cuento que podía ser presidente de la República?
sinceramente, digamos, o sabía que era... Yo en mi vida política, que he tenido momentos azarosos, difíciles, en fin, y que he tenido momentos de gran satisfacción y alegría, siempre, en cualquiera de esos momentos, cruzado por el hilo de haberme entregado con todo lo mejor que yo podía, creyendo antes que nada en mi propia conciencia, en lo que yo veía y decidía como Luis Guastavino que era lo correcto y que era lo bueno y lo sano. Tuve muchos momentos distintos y he tenido muchos regalos en mi vida política también. Y uno de los regalos fue cuando el Partido Comunista me propuso para que yo fuera el secretario general de la campaña presidencial de Pablo Neruda del año 69, antes de que se eligiera el candidato único de la Unidad Popular, que fue Salvador Allende. Y todos esos meses yo estuve en contacto con Neruda, era notable, dormíamos en Isla Negra, partíamos al norte, a Rancagua, a Valparaíso, a recorrer al sur, a Temuco, a Magallanes, en fin. Con esa voz con él así. era notable. ¿Y se creyó el cuento? Neruda nunca se creyó el cuento. Neruda nunca quiso el cuento, nunca lo quiso el cuento. Su cuento era la poesía. Y la poesía y la política a ratos son hermanas, a ratos son primas y a ratos son absolutamente ajenas la una a la otra. Y él era poeta, esencialmente era poeta. Yo pude constatar a este Neruda que paraba el auto, camino a Temuco, paraba el auto en que íbamos, porque quería ver unas malezas verdes, unas flores absolutamente exóticas que no aparecen en el resto del país y que él quería descubrirle y le descubría la belleza y además mostraba los pájaros, porque yo, difícil que conozca otro ornitólogo como Pablo Neruda. Qué conocimiento de los pájaros. Por eso su libro de pájaros, el libro poético maravilloso que escribe. Bueno, este Neruda nunca se creyó el cuento y quería que terminara cuanto antes esta historia, pero mientras tenía que cumplir la tarea, la cumplió notablemente. Y de repente me dijo, y lo dijo públicamente, de repente voy a ser presidente de la República. Sería terrible que de repente fuera presidente de la República. Era un periodo muy, muy, muy hermoso y yo digo, siempre me pregunto, yo y a veces casi lo uso como excusa, ¿cómo Neruda pudo ser comunista? Y es que en aquel tiempo podían ser comunistas mucha gente, de mucha inteligencia, de mucha gente de mucho vuelo, porque el comunismo era un vuelo, era una utopía que volaba y que te atrapaba. Era posible cambiar la sociedad. Era posible construir otra sociedad más justa, más sana, más... Pero podía cambiarse la sociedad, hacerla más justa, pero también a través de una política militar que implicaba, de alguna manera, destruir a otros. ¿Cómo fue esa política militar del Partido Comunista? No estoy hablando después de Pinochet, sino en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cuál era tu relación o la relación del partido con las Fuerzas Armadas? ¿Qué buscaban con ellas? ¿Y cómo se prepararon ustedes para una cuasi guerra civil? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque era el eslogan. ¿Ah? No, pero la realidad es... Mira, es necesario que en el contexto histórico se tenga muy presente que el Partido Comunista nunca tuvo una dificultad, estoy hablando desde antes de ser gobierno de la Unidad Popular, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la aviación, con la Marina, desde luego con Carabineros. Nunca tuvo, al contrario, tuvo una actitud de gran cercanía y en los discursos históricos, por ejemplo, de Luis Corbalán, en los grandes aniversarios del Estadio Nacional, había una palabra siempre de acercamiento, de respeto por las Fuerzas Armadas, que en Chile, como todos sabemos históricamente... Era anticomunista por esencia. Sí, pero no. Acuérdate de la sublevación del 31, acuérdate todas esas situaciones históricas tremendamente complejas. Pero no estaba el tema de la ideología comunista, y ahí estaba el tema del orden público de aquel tiempo, de que había que terminar con una huelga en Ranquil el año 34 igual, pero no era la ideología. Eso ocurría también respecto de gente que no tenía ninguna ideología, que luchaba por determinadas satisfacciones y reivindicaciones. No, yo digo, nunca hubo un enfrentamiento ideológico, teórico, intelectual entre Fuerzas Armadas y Partido Comunista. Y cuando se llega a gobernar,
la historia enseña cómo fue la relación de Salvador Allende particularmente, pero también de todo el gobierno de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas. Yo era diputado, a mí se me destacó para que yo trabajara con la Marina y yo tenía relaciones extraordinarias con la Marina a partir del propio José Toribio Merino cuando llegó... De intendente en un momento. ¿Te acuerdas? Él. Él, sí. No, yo, y primero estaba el almirante Montero, desde claro. luego con él era muy fácil, era un hombre muy culto, pero nunca hubo problemas ni dificultades. En consecuencia, el Partido Comunista nunca pensó que las Fuerzas Armadas iban a dejar de cumplir el papel constitucionalista que siempre se les reconoció en todos los discursos y en todas las opiniones que se entregaban, y Salvador Allende tampoco. Bueno, la prueba más elocuente está en que el propio general Prats es el que el 17 de agosto de 1973 recomienda a Pinochet como comandante. Eso te revela el desconocimiento que había de las lealtades o deslealtades posibles o reales en el propio campo de las Fuerzas Armadas. Pero y lo que ocurre después es harina de es que es súper interesante eso, porque si las Fuerzas Armadas de alguna manera están apoyando a través de sus comandancias en jefe, especialmente Carlos Prat, al gobierno de la Unidad Popular, ¿con qué finalidad tú tienes un arma? ¿Con qué finalidad el Partido Socialista forma cuadros militares? Es decir, se supone que las Fuerzas Armadas van a estar con el gobierno popular. Porque no logro entender porque eso. toda la política de la derecha extrema es una política que no solamente hace oposición teórica, no solamente hace oposición social, están también en el llamado a la insubordinación, están en el socavamiento de las Fuerzas Armadas, hacen una política dirigida pero tremendamente a las Fuerzas Armadas para que terminen con el gobierno de la Unidad Popular. No lo logran durante el largo tiempo, no lo logran. El Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unidad Popular sienten que si ocurriere algo de quebrantamiento del Estado Democrático de Chile, las Fuerzas Armadas van a reaccionar para conjurar ese peligro y que puede haber oficiales... 29 de junio, por ejemplo. Y puede haber oficiales que apoyen ese levantamiento de algún sector de la vida nacional. Para ese efecto, el respaldo popular, el respaldo ciudadano con las Fuerzas Armadas contra esos grupos golpistas se va a producir y va a haber una... Y en ese sentido hay esa preocupación de grupos militares, de política, estudios de política militar, entrenamiento de alguna manera, pero que no tocaba las militancias realmente de los partidos y que era una cosa muy mínima y pequeña, porque nunca se pensó en un golpe como el que finalmente fue, que fue un golpe compacto de todas las Fuerzas Armadas. Sí. Creo que Víctor Díaz era la persona que estaba a cargo dentro del Partido Comunista del Comité Militar, ¿no? ¿Tú trabajaste con él? Bueno, todos trabajamos en la dirección del Partido Comunista. ¿Qué se hacía ahí? Es decir, no, pero él estaba a cargo, él primero tuvo responsabilidades en la organización del partido. Para nosotros, para el Partido Comunista, el cargo de secretario nacional de organización era muy, muy decisivo, muy importante. Y luego estuvo en la conducción política del partido y asumiendo tareas diferentes, pero no específicamente en una cosa como esta. De tal modo que esta no fue una... No estábamos sino preocupados de que si se produjera cualquier brote que tratara de derrocar al gobierno, íbamos a tener a las Fuerzas Armadas fundamentalmente con nosotros y nosotros íbamos a participar también no íbamos a quedarnos esperando que se resolviera entre militares este tema. Ahora, la gente en general cree que el Partido Comunista en el tiempo de la Unidad Popular fue un partido tremendamente violento. Y yo diría que si uno hace un análisis más profundo, se da cuenta que es el Partido Socialista, el del avanzar sin transar, es el Partido Socialista y el MIR los que de alguna manera buscan profundizar más todavía las reformas y hacer la revolución, y el Partido Comunista tiene una actitud mucho más equilibrada. ¿Cómo explicas eso? Bueno, yo creo que... Porque eso en general no se entiende, ¿te fijas? Sí, claro, pero yo quiero decirte que si hay gente que pensó que el Partido Comunista era portador de violencia o estaba animando la posibilidad de un enfrentamiento
físico o armado en Chile. Es mala información nomás, porque el Partido Comunista estaba con una estrategia política de largo alcance. Exacto. Era la conquista de la transformación de la sociedad por la vía no armada. Y eso seducía mucho a mucha gente, y muchos de nosotros estábamos muy convencidos de que eso era posible. Yo te quiero decir a ti que el año 71, 72 y el 73, el Partido Comunista trabajaba por el éxito del gobierno de la Unidad Popular en perspectiva del triunfo de la nueva campaña presidencial que venía. Claro. Se había producido después del año 70 la elección del 4 de abril de 1971, en que la Unidad Popular llegó al 51% de los votos, en una elección que no era decisiva porque era solo de carácter municipal. Bueno, pero acuérdate que habían tirado cualquier cantidad, es decir, la maquinita de la inflación... Sí, pero no todavía. No. Yo creo que todavía... Si todos teníamos plata, todos éramos No, felices... te estoy hablando de abril del 71. No sé. Es decir, todavía está jugando no ese tipo de medida, sino que está jugando la ensoñación de lo que significó este triunfo. Mucha gente que no votó por la Unidad Popular estaba, naturalmente, se No, si entusiasmó. Había una euforia, Sí, había es una cierto. euforia. Yo te digo, yo lo tocaba, Tú lo lo tocaba con palpabas. la mano. De gente que se entusiasmó, que vio esta posibilidad tremenda. Y a poco andar, en 1973, el 3 de marzo, se produce la elección parlamentaria. Y en la elección parlamentaria llegamos al 44% de los votos prácticamente. Tú te das cuenta que en un país de 3/3, que uno se dispare con el 44% de los votos en la urna, significa que su posibilidad presidencial futura es muy abierta, muy grande. Ahora, todo esto, por supuesto, va acompañado de una pésima acción de la Unidad Popular hacia la democracia cristiana y viceversa, Sí. porque era la oportunidad para poder aglutinar Hubo fuerzas. incompatibilidad, Hubo simplemente. incompatibilidad, pero la perspectiva en la cabeza de la Unidad Popular no estaba el enfrentamiento, al contrario, estaba la perspectiva de una elección presidencial del año 76 en que de nuevo iba a ganar la Unidad Popular con una alianza todavía mucho más amplia que lo que era la Unidad Popular. De modo que en la historia tenemos que ir desbrozando características, influjos, contextos determinados, micromundos al interior de este mundo. Ahora, más grande. en esos micromundos y en esas diferencias epocales, por decirlo de alguna manera, en el tiempo de la Unidad Popular, el Partido Comunista estaba en una posición más reformista que revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Pero después hay otro cambio en el Partido Comunista y tenemos el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tenemos una posición incluso tuya de apoyo muy fuerte al uso de la violencia como método para votar a Pinochet. ¿Cómo confías tú en esta coherencia de un partido? Bueno, esto vale para todos los partidos No, de políticos acuerdo, chilenos, de porque acuerdo. tú piensas en cualquier sector de la vida nacional. Sí. Y eso responde al hecho de que las circunstancias van cambiando de una manera determinada, a veces abruptamente, y tú tienes que tomar posiciones que en tu coherencia digan esto es lo más conveniente y lo más necesario. Ahora, yo te debo decir que la política militar del Partido Comunista después del golpe pasaron bastantes años de resistencia simplemente y de sufrimiento de todo lo que ocurrió, y recién el 2 de diciembre de 1982 surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nunca pensamos muchos de nosotros, por eso que el Partido Comunista se jibarizó posteriormente, porque esta política no fue para nada comprendida y al contrario. Yo en mi libro, Caen las catedrales, lo digo claramente, querer votar por la vía armada a una dictadura como la de Pinochet, yo sostengo que el de Chile era el último ejército prusiano del mundo, y con un jueguito elemental de jardín infantil prácticamente se iba a derrotar a esta dictadura. No correspondía, pero lamentablemente se fue entronizando como política el llegar al camino del enfrentamiento armado a través de esta actitud que se tomó por una minoría del Partido Comunista, digo yo minoría porque terminó siendo lo que pasó posteriormente, pero de ninguna manera pensamos en que esto tenía viabilidad. De hecho, este Partido Comunista que yo te conté delante, que históricamente tiene por característica alianzas
y masas. Frente Popular. Frente Popular, por claro. ejemplo, del año 36, Sí. dejó de ser un partido que buscaba alianza de masas, por eso que nos quedamos fuera del plebiscito prácticamente. Entonces esto... Fue un error ahí. Pero a mí me golpeó mucho y por eso que el primer documento de mi libro, Acá en las Catedrales, está dirigido a eso. Yo sigo siendo comunista, estoy en el Partido Comunista, estoy en la dirección del partido, pero digo, ¿para dónde vamos? ¿Por qué? Todos nuestros aliados, toda la gente con la cual luchar por la libertad de nuevo, está haciendo una cosa tan sensata como unirse para este plebiscito. Y nosotros estamos, bueno, la práctica de la vida demostró la profunda equivocación de ese sector del Partido Comunista de Chile. Ahora, yo te quiero decir que mis problemas con el Partido Comunista comenzaron en el año 1987. Exactamente el 14 de septiembre de ese año es cuando yo mando la primera carta, que es la que aparece publicada en ese libro. Y ahí comienzan mis... Yo sigo siendo comunista, en fin, del Pero proceso. estás viviendo, digamos, yo me imagino una contradicción. Claro, y yo te voy a decir una cosa. Para mí los problemas con el comunismo no nacieron de problemas chilenos, sino de problemas internacionales. Afganistán, Polonia, no podía entender yo lo que estaba ocurriendo allí, la posición de la Unión Soviética, en fin. Y tu exilio en Italia, yo creo estaba que... en Italia, Claro. y yo estaba en Italia con un partido comunista italiano que era una maravilla, que hoy día, gracias a las transformaciones de todo el partido hacia una socialdemocracia, terminando con los problemas revolucionarios y planteándose el gran tema de la reforma, el reformismo que siempre fue abominado por nosotros. Claro. Es el gran camino, el reformismo. Ellos lo están haciendo en Italia, ese partido, y hoy día están gobernando. Hoy día son mayoría en Italia, están gobernando. Entonces para mí fue muy importante este juego de Afganistán, Polonia, etcétera, por una parte, y por otra parte la apertura del partido italiano, español, francés, el eurocomunismo. Entonces, eran esos los problemas que traía más bien a Chile cuando vengo de vuelta y me encuentro con este problema del plebiscito, en fin. Y ahí comenzaron 3 años de discusión interna en que yo recién en el año 90 Sí. decidí no estar más en el Partido Comunista. ¿Qué te pasa con el tema de la lealtad ahí? Porque el Partido Comunista, lo hemos conversado en todo el programa, es un partido muy disciplinado, donde es tremendamente difícil después de, no sé, 30, 40 años de militar en un partido, darte cuenta que el mundo ha cambiado. ¿Qué pasa con el tema de la lealtad a nivel conceptual? El Partido Comunista, en su historia, pero otras instituciones tremendamente gravitantes también a la historia humana, se han manejado dentro de la dicotomía lealtad, traición. O eres leal o eres traidora. Una de dos. No hay matices, no hay riqueza de puntos de vista. Es el dogma, es la actitud dogmática. Hay ciertas cosas dogmáticas que no hay caso. Tú hoy día le conversas con un católico o una católica y le dices, pero tú supiste que el Papa pidió después de 500 años perdón a la humanidad por los crímenes de la Inquisición, de la Iglesia Católica, y te dice que sí, te reconoce, etc. Pero él sigue defendiendo la historia de la Iglesia Católica infaltablemente. Yo creo que porque se manejan en ese criterio, en esa mentalidad. Es un tema muy rico para conversarlo. En el caso del Partido Comunista, la lealtad significa traición a los principios superiores, a principios más importantes, ser fiel al partido, a la línea del partido, a la decisión de un grupo además verticalizado, porque el Partido Comunista es el vértice arriba, el que decide toda la política para toda la militancia del partido. Te hablo del viejo Partido Comunista, de cómo fueron siempre las cosas. Súper democrático. Y yo adquirí, claro, por eso le llamábamos al centralismo democrático. Bueno, y yo te digo, eso funciona cuando tú estás respaldado por... Todo esto lo estamos haciendo porque la lucha es para un gran fin, para un gran logro. Claro. Pero cuando se acaba ese gran fin, cuando se viene al suelo el muro de Berlín, cuando la Unión Soviética con 60 millones de comunistas adentro, 20 millones del partido y 40 millones del Komsomol de las Juventudes Comunistas, sin que entrara un tanque, una bala de afuera, se cae apenas Gorbachev, abre un poco la puerta y la ventana del aire nuevo para que se afirmara el socialismo, si Gorbachev no quería el capitalismo. Sin embargo, se viene todo abajo. Eso
¿dónde está la lealtad y la traición? Yo creo que hay que sacar el tema de esa dicotomía. Aquí no hay ni traidores ni leales. Aquí hay gente que tenga pensamiento propio y que sea respetuoso antes que nada de su propio pensamiento. Y ese respetuoso del propio pensamiento es la capacidad para poder aceptar y respetar el pensamiento ajeno, por contradictorio que sea. Mi éxito como ser humano es poder escuchar a alguien que no opina como yo, que opina contrariamente a lo que opino yo, y preguntarme qué parte de verdad tiene esta persona a la que yo conozco, es tremendamente sana, estudiosa, normal, y tiene otro punto de vista. Y yo lo dije en alguna oportunidad, son 5.600 millones de narices en el mundo que son distintas la una a la otra. 56.000 millones de dedos distintos los unos a los otros, de huellas digitales. ¿Y qué pasa con las almas? ¿Por qué se quiere pedir que todas las almas sean exactamente iguales? Que todos los pensamientos sean exactamente iguales. Yo creo que la enseñanza del siglo XX y cómo tenemos que mirar el siglo XXI y aplicarlo a las cosas reales y dentro de eso a la política real es tener una actitud de apertura completa, total. Hay una cosa en ti que a mi juicio es súper admirable, y te lo digo públicamente. Tú eres un hombre sumamente reconciliado, pese a que viviste momentos muy dramáticos, el 11 de septiembre mismo. Y quiero preguntarte justamente por eso, es decir, si hay alguna fórmula que te permitió a ti, como a muchos otros hombres de izquierda, como también gente de derecha, pensar en un futuro unido, en un Chile común, más allá de las discusiones políticas contingentes obvias, ¿no es cierto? Pero esta reconciliación de fondo, porque tú te sientes reconciliado con el mundo y con las personas en Chile, incluso con las personas que te hicieron sufrir. Naturalmente, porque yo pienso que el contexto del cual brotan esas conductas por uno y otro lado es un contexto maligno. El contexto es el que te produjo ese tipo de resultados. Pero piensa tú cómo van a ser buenos o malos los que en una sociedad, unos en un sector y otros en otro sector. ¿Por qué vas a negar tú a la sociedad de esa manera? Hay otros contextos en que las cosas fueron naturalmente distintas y hay momentos ápices. El Holocausto, producido por Hitler, obviamente que te decanta absolutamente. Tú no puedes estar de acuerdo, aquí no hay bandos posibles, ahí hay una locura humana, hay una esquizofrenia política que te llevó a esos extremos. En Chile ocurrió lo que ocurrió por el tema es enormemente rico y complejo, casi de carácter tremebundo, evidentemente en muchos aspectos. Pero algo que nosotros los chilenos no tenemos idea de por qué nos admiran tanto en el mundo. Yo vengo llegando hace pocos días de Italia y de Bélgica, de la Comunidad Europea. Algo por lo cual nos admiran es por algo que nosotros los chilenos no tenemos idea. Y es que la dictadura de Pinochet, en los aspectos deletéreos, negativos, condenables, es una dictadura que te condensa a otros tiranuelos de la América Latina en su quehacer en ese aspecto, categóricamente. Por eso que fue repudiado, etc. Sacar a Pinochet del poder era siempre para el mundo, para Europa especialmente, tan desarrollada en su lucha antifascista, era una conquista que no se podía hacer sino por la vía armada o con derramamientos de sangre. Y ocurre que aquí ocurrió lo que ocurrió. Aquí ocurre que ocurrió lo que ocurrió sobre la base de una urna y de un papel. Y se hizo la votación y fue aceptada la votación por todos, también por quienes estaban en el poder. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque estábamos ya frente a otro Chile, etc. Y finalmente viene esto que llamamos democracia, que nos duele tanto en muchos aspectos, pero que sin embargo es una convivencia sin guerra civil entre nosotros.
Y eso tiene un valor tremendamente grande. Y yo creo que el corcel al cual tenemos que subirnos para cabalgar en él es el corcel de la convivencia pacífica y democrática en la sociedad chilena. Me gusta o no me gusta lo que dice tal sector o tal personero. A él le gusta o no le gusta lo que digo yo. Pero eso no tiene que ver con irnos a las manos y terminar una discusión no con el cerebro, sino con lo más estúpido que puede tener el ser humano, que es la animalidad. Bueno, ojalá que la historia sirva, ¿no? Es decir, mirar para atrás. Lamentablemente, Luis, se nos fue el tiempo. Sí. Te agradezco mucho esta conversación que fue muy llana, muy abierta, muy enriquecedora, yo creo que para todos quienes nos están viendo. Gracias. Muy bien, yo te quiero agradecer también esta invitación que se me ha hecho de expresar así tan dialogantemente, libremente, coloquialmente pensamiento. Yo pido excusa por cualquier palabra que haya dicho que no le vaya bien a algunas personas. Yo quiero decir, por otra parte, que este programa y este canal debieran tener todo el respeto de Chile. Es un canal destinado a la vida cultural, a la vida de pensamiento, frente a canales abiertos como los que tenemos hoy día en Chile, a esta televisión horrenda que tenemos en el país realmente, que es un problema que no aborda tampoco la concertación como debiera, porque juega un papel tan importante en lo positivo, pero también en lo negativo, una buena o mala televisión. Este canal y este programa yo creo que constituyen una excepción realmente muy honorable. Muchas gracias, Luis. Muy bien.